Buenas tardes. Para nosotros en Diario La Nación es de verdad un honor iniciar una serie de entrevistas con el doctor Miguel Rodríguez. ¿Quién es Miguel Rodríguez para quienes los jóvenes no lo conocen? El doctor Miguel Rodríguez ocupó los cargos del ministro de Estado, jefe de Cordiplan, antecesora del Ministerio de Planificación y fue presidente del Banco Central de Venezuela durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Allá de eso, el doctor Miguel Rodríguez es conocido por ser un economista que no se ha quedado, como dirían popularmente, en el aparato, sino que ha continuado sus estudios. Y a mí me gustaría iniciar esta entrevista porque usted le cuente a los tachirenses la tierra precisamente donde nació el entonces ya fallecido presidente Carlos Andrés Pérez, el Táchira. Él nació aquí en Rubio, como usted muy bien lo sabe. ¿A qué se ha dedicado Miguel Rodríguez después de estos 20 años ya largos que salió del gobierno de la gestión de K? Lo primero que quiero, Omaira, es agradecerle de todo corazón esta invitación que me hace para esta entrevista. En la tierra precisamente de quien para mí fue un personaje tan especial de la historia de Venezuela. Para mí, el político más importante de Venezuela y de América Latina en los últimos 50 años fue el gran Carlos Andrés Pérez. Bueno, y en Rubio, una ciudad especial del Táchira, cuna de tantos personajes importantes como el fundador de este diario, de José Rafael Cortés, a quien tuve el gusto y el honor de conocer. Me hizo entrevistas en aquella época. Yo era muy joven porque Carlos Andrés me nombró a mí ministro a los 35 años. Ellos dos me duplicaban la edad. Yo entiendo que ellos eran más o menos de la misma edad y se criaron en la infancia juntos, ¿no? Y tuvieron de mentor nada más y nada menos que otro gran venezolano de Rubio, que fue Leonardo Ruiz Pineda, un personaje pues extraordinario, lamentablemente fallecido muy joven, muy prematuramente, a manos de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿eh? Y también de otros venezolanos, incluyendo a una persona que se nos murió recientemente y que yo le quise entrañablemente, que fue doña Blanca Rodríguez de Pérez, madre pues de mi gran amiga Sonia Pérez y de esos 6 hijos pues, que tuvo Carlos Andrés con esa gran mujer que fue una distinguidísima primera dama de Venezuela pues en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez. Yo quiero aclararte que en el primer gobierno de Carlos Andrés yo estaba muy jojoto. yo era estudiante de la universidad. Cuando Carlos Andrés llega a la presidencia, gana las elecciones en el 73, yo lo que era estudiante de economía y estudiaba ingeniería también, estudiaba las dos carreras en la Universidad Central. Y me gradué en el año 76 y tuve el privilegio de ser becario de ese gran programa que fundó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, el gran plan de becas Mariscal de Ayacucho, con el cual yo me fui a hacer dos maestrías y un PhD, un doctorado en el exterior. Eso para mí fue muy, pero muy importante en mi vida, posiblemente los mejores años. Yo vengo de una familia humilde y no hubiera tenido nunca chance de irme a estudiar
al exterior y terminé estudiando en las dos universidades más rancias de los Estados Unidos, en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Yale, de la cual tengo el doctorado. Aquí están los diplomas. Y bueno, fue una experiencia extraordinaria gracias a una iniciativa importantísima de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, entre otras, porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, tuvo una ejecutoria extraordinaria desde el punto de vista del desarrollo de Venezuela en distintas áreas. Bueno, volviendo a la pregunta que me hace, yo salí en el mismo año 92 del gobierno. Carlos Andrés Pérez me movió a mí al Banco Central desde Cordiplan. Yo fui el ministro de Planificación, pero no solamente eso, yo fui jefe de su gabinete económico. Y yo fui el arquitecto, el que diseñó, pues, y posiblemente el principal ejecutor de ese programa tan importante de desarrollo que fue el Gran Viraje, el programa que pretendía hacer las grandes transformaciones en la economía venezolana para convertirla en una economía de alto crecimiento en el largo plazo, ¿verdad? Crecimiento sostenido, que no solamente se iba a basar en el crecimiento de la producción petrolera, que para nosotros era un elemento central de ese programa, sino en la diversificación económica. Como lo hicieron, nos inspiramos mucho pues, en el diseño, en lo que hicieron los grandes países que diversificaron su economía y se convirtieron en países desarrollados. El caso de Japón fue muy, muy importante pues, en la posguerra, un país que quedó arrasado totalmente por la guerra, ¿no? Y Japón es el que empieza a utilizar estas políticas de promoción exportadora para diversificar la economía en distintos sectores. Y después lo siguieron los famosos tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y finalmente China, porque China sigue la misma ruta pues, de estos países después de la muerte de Mao. Y a pesar de que es una dictadura de un partido comunista, un partido único, su economía pues una economía de mercado. De hecho, el gran líder de China después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping, se consideraba a sí mismo alumno del famoso Lee Kuan Yew, el gran creador de Singapur, una ciudad-estado, pero poderosísima, de poderosísima economía. Bueno, eso fue lo que hicimos. Después ocurrieron los problemas del año 92, lamentablemente. Carlos Andrés derrota muy fácilmente a los conjurados, los que intentaron darle el golpe de Estado. El primer grupo encabezado por Chávez y Arias Cárdenas lo derrota en 4 horas. Y a los de noviembre en menos tiempo. Estos eran unos tipos absolutamente incapaces y además, bueno, traidores de su juramento militar, de usar las armas de la República para defender la soberanía nacional, y se la voltearon al presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, que estaba haciendo, no porque yo estaba ahí, pero estaba haciendo un gran gobierno después de enfrentarse a la crisis de balanza de pago más grande de toda la historia de Venezuela, del año 89, con absoluto éxito, porque hicimos todas las cosas que había que hacer, reestructuramos la deuda con una reducción del servicio del 70%, que era la carga más importante en el presupuesto, pues desde fines del gobierno del presidente Herrera y ciertamente durante todo el gobierno del presidente Lucinchi. Y no solamente esa, empezamos a instrumentar una serie de políticas de cambio estructural fundamentales para Venezuela, que convirtieron rápidamente el país en el país de más alto crecimiento en el mundo. El país de más alto crecimiento en el mundo en el año 91 fue Venezuela. Avanzando una serie de programas
fundamentales como el inicio del programa de privatizaciones, entre ellos la privatización de la CanTV, que tú recordarás, que se hizo con gran éxito, pues fue la privatización más exitosa de toda América Latina. El precio más alto de todas las telefónicas que se privatizaron lo tiene la CanTV de Venezuela en una licitación internacional absolutamente impecable. Sí. Doctor. Pero yo después que termine el gobierno, me voy a trabajar al Banco Mundial. O sea, el gobierno de Carlos Andrés Pérez entra en aquella crisis política terrible del año 93, diría yo. Ahí vino el golpe civil, con una acusación, un juicio chimbo, porque nosotros, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, todas las decisiones que tomó a nivel del gabinete fueron decisiones absolutamente impecables, estrictas desde el punto de vista administrativo, incluyendo la rectificación de la partida secreta y los recursos que se destinaron pues al apoyo de seguridad a la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, que había sido electa precisamente por gestiones muy importantes de Carlos Andrés Pérez, la aceleración de la nacionalización petrolera, que eso lo tuvo que hacer Carlos Andrés Pérez de absoluta obligatoriedad, porque se cayeron dramáticamente las inversiones petroleras y se empezó a caer la producción. Venezuela, recuerde que llegó a producir casi 4 millones de barriles diarios. Venezuela era el principal exportador mundial de petróleo, el principal exportador de gasolina en el mundo era Venezuela. Venezuela era el país después de los Estados Unidos, posiblemente el mayor productor de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita. Bueno, ahí hubo un quiebre hacia abajo por esa política equivocada de la ley de reversión del año 68. Claro, eso lo resuelve el aumento de los precios del petróleo, pero para poder controlar la producción, el presidente Pérez decide desde el inicio de su gobierno la aceleración de la nacionalización del petróleo. Y encarga a un gran gerente de su gobierno, porque era un tipo extraordinario, de una formación tremenda, el general Rabar. Él es el que arranca el proceso de electrificación del Caroní, por supuesto con todo el apoyo de ese gigante que fue Leopoldo Sucre Figarela, ¿verdad? Él es mantenido pues, por los distintos gobiernos como presidente de la CBG. Carlos Andrés lo saca y lo encarga del proyecto de nacionalización del petróleo desde el año 74 y nombra a Gamboa, que era otro gran gerente, presidente pues, de la CBG en Guayana, y a Leopoldo Sucre, ministro de Transporte y Comunicaciones. Bueno, prácticamente ministro de Obras Públicas, lo que él había sido en el gobierno de Betancur y en el gobierno de León. Finalmente, esa nacionalización se estructura en esos 2 años y se concreta a comienzos de 1976. La nacionalización posiblemente más exitosa que se ha hecho en la historia de este planeta la hizo Carlos Andrés Pérez cuando crea a PDVSA, que PDVSA no era una empresa sino un holding, como ustedes recuerdan, un holding porque Carlos Andrés y este equipo gerencial quisieron respetar las estructuras gerenciales de las transnacionales. Entonces la Exxon, la Creole, se convirtió en la Goen, ustedes recuerdan. La Shell se convirtió en Maravén, ¿verdad? La Benegrande se convirtió en Meneven, la Corporación Venezolana de Petróleo en Corpoven. Es decir, se respetaron estas estructuras gerenciales y entonces se creó, ese holding se convirtió en la empresa más grande del mundo, junto con ya una empresa que había crecido mucho la producción, porque eso sí no cometieron la pendejada que se cometió en Venezuela con la ley de reversión. Los árabes saudíes siguieron aumentando la producción, entonces ya tenían Aramco, que era la compañía de ellos, y Aramco se
puso por encima de PDVSA en producción y eran las dos compañías más grandes del mundo, del planeta. La evaluación de PDVSA, cuando llegamos nosotros ya al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, la estimaba la Salomon Brothers a valores actuales en $1 trillón. Aramco, claro, Aramco produce 10 millones de barriles de petróleo, ¿no? Entonces tiene una mayor valoración de $1,5 trillón. Pero ese era el valor de esa empresa que creó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. La segunda empresa mayor del mundo, la tercera era la Exxon y la cuarta la Shell. En esa época no existían la Apple, sí, ni la Google, ni las empresas del Internet. Sí, doctor, sí. Usted como economista, ¿qué siente y como venezolano cuando ve cómo está actualmente la situación, por decirle solamente, de la gasolina en este estado? Bueno, por eso es que antes de contestarle la pregunta de que el país está convertido en una chatarra, que han destruido totalmente a Venezuela, ¿verdad? En Venezuela no hay hueso sano en este momento. Lo que quería era explicarle que nosotros teníamos el país más avanzado de América Latina, con el sector eléctrico más grande y más importante de América Latina, no de América Latina, del mundo, era el sistema del Bajo Caroní, solo superado recientemente por el proyecto de las 3 gargantas en China, ¿verdad? Pero el proyecto más grande del mundo era de Venezuela y teníamos el mejor sector eléctrico integrado en el país. Se creó en Guayana, lo creó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, aquel polo extraordinario de desarrollo de empresas del Estado. Bueno, ya existía, ya se había creado Puerto Ordaz, había empezado a crecer. Se acuerda que existía la industria del hierro, ¿no? Y Sidor ya se había empezado a construir como una siderúrgica mediana, pero en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, Sidor, con el Plan 4, se convierte en la siderúrgica más grande de América Latina. Se monta el sistema del aluminio, ¿verdad? Que va desde la producción de bauxita en los Pejigoaos, pasando por una reductora absolutamente bella, espectacular, que fue Interalúmina, productora de 1 millón de toneladas de alúmina, una reductora de casi medio millón de toneladas, de las más grandes del mundo, y además empresas impecables, absolutamente eficientes, bien mantenidas, que fue Benalún, Alcasa, que fue herencia de la Reynolds, ¿verdad? Que era la multinacional que la instaló, también era una empresa importante. Pero en Guayana se monta, y además el sector privado invierte de manera importante, se instalan empresas privadas como Sibenza, etcétera. Es decir, Guayana se convierte en un polo extraordinario de desarrollo mundial. Entonces Venezuela era lo más grande de América Latina, la República de Venezuela, obra de la democracia venezolana, extraordinaria. Allí hubo un problema que empezó a aparecer en Venezuela, que Venezuela fue un país de inmigración, como lo conversamos en los años 50, vinieron 1 millón de inmigrantes españoles, canarios, italianos, portugueses, judíos, bueno, de los distintos países europeos, que entraron en los años 50 y en los años 60. ¿Verdad? Y fueron los que ayudaron a construir efectivamente el país. Las empresas más grandes de Venezuela, constructoras, etcétera, las crearon precisamente esa inmigración tan valiosa que entró a Venezuela. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Venezuela convertido en un cohete, ¿verdad? Una economía creciendo al 10% por año. Entonces recibió en ese momento una gran inmigración de los países de
América Latina. Ya no era la misma inmigración de los años 50, sino de gente con niveles menores de educación, pero que venían al gran país rico, al país de los brazos abiertos, ¿verdad? Del gobierno de un gran demócrata de vocación internacional que era Carlos Andrés Pérez. Y esos contingentes entraron millones de colombianos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos, haitianos, del cono sur. Vino una gran inmigración de profesionales huyéndole a las dictaduras del cono sur, ¿verdad? Y entonces ahí se empiezan a crear cinturones de pobreza importantes en las ciudades más importantes de Venezuela. Eso coincide con un hecho, un quiebre histórico que ocurre en el gobierno del presidente Luis Herrera, que es que hay un cambio sustancial en la política económica en el país. El presidente Herrera, después que recibe ese país con un desempleo del 3%, con el más alto nivel de ingresos per cápita de toda la historia de Venezuela, un país pujante donde la inversión crecía por todos lados, la pública y la privada. El presidente Herrera, a diferencia de lo que ocurre en los 2 últimos años del primer gobierno de Pérez, que es que se estancan los precios del petróleo y caen un poco, recibe otra vez el gran aumento de los precios del petróleo por la revolución iraní. Y ustedes recordarán la del Ayatollah, la caída del Shah de Irán, que hace estallar los precios del petróleo y lo lleva a los valores históricos más altos de toda la historia de Venezuela. ¿Verdad? $40 a lo mismo un dólar el año 29, que es lo que compra un dólar hoy, con la inflación internacional. Entonces, en medio de esa extraordinaria bonanza, superior a la que recibe Carlos Andrés Pérez en el año 74, el presidente Herrera comete un gravísimo error, siendo un demócrata a carta cabal, sin duda, un demócrata que hay que reconocer, un hombre honesto además, pero que no tenía ni la más remota idea de cómo manejar una economía y no tuvo buenos colaboradores en esa materia. Empiezan en medio de esa bonanza más bien a recortar la producción petrolera porque dice que recibe un país hipotecado de Carlos Andrés Pérez. Cosa que es totalmente falsa. Eso lo demuestro yo en los trabajos míos de aquellos años, donde precisamente por esos trabajos es que yo conozco a Carlos Andrés Pérez, porque Carlos Andrés Pérez, cuando leyó esos trabajos, ¿verdad? El primero que lo leyó fue su ministro de Planificación del primer gobierno, Gumercindo Rodríguez. Le dice: mira, presidente, al tipo que usted tiene que conocer es a este que está escribiendo estas cosas, que esto sí es la realidad de la situación fiscal, de deuda, etcétera, etcétera, de Venezuela. Entonces empiezan políticas contractivas de gasto que frenan la inversión pública y frenan la inversión privada. Y entonces, y la producción petrolera también parpadea por seguir con los recortes de producción, etcétera, etcétera. Estilo PEP, que el único que los cumpliera Venezuela, porque Arabia Saudita, a pesar de que acordaban recortes de producción, seguía aumentando la producción. Entonces, esas políticas de recorte, que las continúa el presidente Lucinchi cuando gana las elecciones, a fines del 83, y se encarga en el año 84, él continúa esas políticas de contracción de gasto en el 84 y 85. En medio de la bonanza petrolera más grande de toda la historia de Venezuela. Y entonces, de ese pico histórico del 78 hasta el año 85, hasta fines del 85,
se cae el producto per cápita de Venezuela y el ingreso per cápita de Venezuela en un 30%. Es el primer gran colapso del ingreso y de la producción, ocurre en medio de la bonanza petrolera, parecido a lo que... Bueno, eso conjuntamente con esa inmigración masiva de América Latina, de millones de latinoamericanos que entraron al país de los brazos abiertos, Venezuela, empieza a conformar una situación social distinta en el país, de deterioro, efectivamente, de creación de estos cinturones de pobreza, de estos barrios que rodean a Caracas y a las ciudades más importantes de Venezuela. Y a eso es que había que darle un parado y cambiar diametralmente la política económica en el próximo gobierno, ganara quien ganara en las elecciones de 1988. Lucinchi trata de reactivar la economía efectivamente en los años 86, 87 y 88, porque Acción Democrática no se calaba 5 años como lo de Luis Herrera. Y Héctor Hurtado y el gran Leopoldo Sucre Figarela montan un gran plan de inversiones en el año 1986 para reactivar la economía, que efectivamente crece de manera importante, pero a cuenta de un tremendo déficit fiscal, porque ese fue el año 86, donde se cayeron de platanazo los precios del petróleo. Sí. Doctor, ¿y por qué cree usted que el pueblo, el colectivo, no entendió que había que tomar esas medidas y decidió hacer un cambio de gobierno diametralmente opuesto a lo que bueno, el plan eso Viaje? efectivamente, Lucinchi reactiva la economía, hay una sensación como de bienestar en los 3 últimos años de su gobierno, pero deja un déficit inmenso. Y la crisis de balanza de pagos más grande de toda la historia de Venezuela. O sea, ese crecimiento fue a costa de un enorme déficit fiscal y un enorme déficit de balanza de pagos que acabó con las reservas internacionales del país. Imagínese usted que nosotros recibimos, el presidente Pérez en su segundo gobierno recibe del Banco Central 300 millones de dólares de reserva. Y teníamos compromisos de pagar cartas de crédito de 6.500 millones de dólares en 4 meses a partir del mes de febrero. Más 4.000 y pico de servicios de deuda con la banca durante el año 1989. Es decir, 11 billones de dólares había que pagar de servicio de la deuda. Que a valores actuales es como si usted le dijera a Venezuela, usted tiene que pagar ahorita 35 billones de dólares. Es decir, que ustedes recibieron un país hipotecado. Esto fue lo que nosotros heredamos en 1989. Y a eso había que enfrentarse, claro, con absoluta decisión. Sabíamos cómo lo íbamos a enfrentar. Yo desde enero, antes de la toma de posesión, salgo a buscar 1.500 millones de dólares para pagar las cartas de crédito de febrero, que no se pueden dejar de pagar. En febrero me reúno con la banca en la sede del Chase Manhattan Bank en Wall Street, y le digo a los bancos, usted no va a cobrar ni un centavo de deuda. El servicio de deuda del presidente Lucinchi fue de 4.500 millones de dólares por año durante los 5 años. Y él agotó lo que él llamó la botija llena. Entonces entramos, le dije a los bancos que no iban a cobrar ni medio en el 89, y entramos en la reestructuración del plan Brady, que fue absolutamente exitosa. Lo hicimos 2 países en América Latina, México y Venezuela. Venezuela fue la más exitosa en la historia de América Latina y redujimos el servicio de la deuda en más del 70%. Pero obviamente había un desabastecimiento importante inicial en las primeras de cambio en el gobierno. Y además teníamos que tomar algunas medidas que eran indispensables, porque el famoso RECADI, el sistema de control de cambio, como el de Cadivi, ahora que hemos vivido, pues hemos padecido en todos estos años, ese sistema lo que era un prostíbulo de corrupción administrativa, ¿entiendes? Porque cuando usted tiene las tasas de cambio a 4.30, a 7.50, 14.50 y en el libre está 48, pues usted tiene ahí todos los incentivos de la corrupción. Lo mismo que ha ocurrido pues en este gobierno de Chávez
de este señor Maduro. Entonces lo que le quiero decir es que nosotros con decisión y el gobierno empieza con plomo en el ala porque a los 25 días de la toma de posesión ocurre el famoso Caracazo. Eso fue a 25 días de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez, porque había una situación de desabastecimiento importante. También estaban grupos de izquierda asusando a la gente a salir pues al saqueo, etcétera, etcétera, a producir una conmoción allí. Había una cantidad de factores, pero yo me acuerdo que en mi casa, yo era ministro, bueno, no era que yo ganaba mucho, porque yo ganaba $700 mensuales como ministro de planificación, no tenía ni con qué pagarle el colegio a los hijos. ¿Cómo se llama? Yo recuerdo que en mi casa no había leche, no había arroz, no había azúcar. Había una situación de desabastecimiento producto de ese colapso que ocurrió en los últimos años del gobierno del presidente. Sí, doctor, yo sé que el tiempo no se puede llevar atrás, pero usted como economista, si tuviera en un escenario similar, ¿tomaría o recomendaría las mismas acciones y tomaría las mismas acciones que en el año 1900? Totalmente. Nosotros lo hicimos todo perfecto. No. Eso es lo que había que hacer. No pagar la deuda, no podíamos pagarla, simplemente, e ir a un programa masivo con el Fondo Monetario Internacional. Yo había concebido como un programa que era necesario, pero ante el colapso que no lo conocíamos realmente en noviembre, cuando yo regresé a Venezuela. Yo regresé en noviembre, un mes antes de las elecciones. La magnitud del hueco era tal que tuvimos que ir a esos programas masivos con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y, como le digo, la reestructuración de la deuda, que era la que nos iba a abrir el espacio fiscal para poder reconstruir y poner a crecer a la economía venezolana. No, eso se hizo de manera impecable, se hizo de manera perfecta. No había, ese era el gran programa. Sí. Además, teníamos que introducir una reforma tributaria. Venezuela y Arabia Saudita eran los únicos países en el mundo que no tenían IVA, ¿verdad? Pues todos los países tienen IVA y los Estados Unidos un impuesto a las ventas, ¿no? Entonces, yo recuerdo, yo redacté de este puño y letra la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma tributaria, que creaba el IVA con una tasa del 5%. Para que usted ahorita... 5%. Fíjese bien lo que ocurre. El Congreso no nos aprueba la reforma tributaria en todo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. La termina aprobando en el gobierno del presidente Velázquez, porque Velázquez le exigió una ley habilitante al Congreso para encargarse de la presidencia los últimos 6 meses. Y después le aprueban el IVA a Caldera con una tasa del 18%. Imagínense usted, ¿no? Nosotros propusimos 5. Yo, el que conseguí, porque yo decía, Venezuela no tiene por qué tener un IVA del 10% ni del 12%, porque Venezuela tiene una regalía petrolera importante. Entonces, el IVA es un impuesto que nos va a ayudar a la cuestión fiscal en Venezuela, pero en forma moderada, no como en otros que existe el IVA en otros países del 15%, del 18%. Actualmente, como usted ve la economía del país, como estudioso, como profesional del área, ¿considera qué sería lo primero que hay que hacer en este país para que tenga un despegue económico? No, nosotros debemos ir a un programa muy similar al que nosotros montamos en el año 1989. Pero aquí la cosa es peor en este momento, porque en aquel momento recuérdese que teníamos al país más desarrollado de América Latina, al país del ingreso per cápita más alto en América Latina. Teníamos el país con el sector eléctrico, el sector de agua, bueno, todo era un país construido, ¿entiendes? O en vías de convertirlo en un país totalmente desarrollado, que fue el programa del Gran Viraje. Pues además nosotros planteábamos que teníamos que aumentar la producción petrolera
al año 2000 ya tenerla en 6 millones de barriles, de 6 millones de barriles. Déjeme decirle que en los 2 años y medio que Andrés Sosa Pietri fue presidente de PDVSA, PDVSA por primera vez desde la nacionalización aumenta la producción petrolera en 1 millón de barriles diarios. 1 millón de barriles diarios. ¿Ok? Desde el año 89 hasta febrero del año 92. Entonces, o sea, estábamos apuntando las proyecciones de crecimiento, no las que hacía yo, las que hacía el Fondo Monetario y el Banco Mundial de Venezuela para el 92 y 93 eran del 12 y del 13%. Venezuela convertida en el país de más alto crecimiento en el mundo por encima de China. Por encima de China, Venezuela. Ese era el país que teníamos. Una cosa muy distinta. Ahorita lo que tenemos es una chatarra. Ahorita usted va a Guayana y se va a convertir, y lo que va a presenciar es un cementerio. ¿Ok? Las que eran las empresas más bellas, ¿verdad? De producción de aluminio, de alúmina, de acero, ¿verdad? Todo ese emporio de riqueza de Guayana, usted va a Guayana y lo que va a conseguir es un cementerio de chatarra. Doctor, cuando usted va a revisar la producción petrolera de Venezuela, Venezuela tenía la segunda empresa más grande del mundo de producción de petróleo. Segunda solo de Aramco, por encima de la Exxon y la Shell. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Producía 3,5 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy en día, usted va a buscar a PDVSA y lo que consigue es una chatarra. No produce ni 100,000 barriles. Imagínense, de 3,5 millones, no produce ni 100,000 barriles. La producción petrolera de Venezuela ha caído a 300,000 barriles diarios por las asociaciones estratégicas, lo que está produciendo el sector privado. Pero PDVSA no produce ni 100,000 en este momento. Sí. Convertida, destruida totalmente, la empresa más extraordinaria con el mejor personal petrolero del mundo eran los petroleros venezolanos. El INTEBET, que era el Instituto de Investigaciones de Petróleo en Venezuela, era el instituto que tenía más patentes registradas en el mundo, por encima de los Estados Unidos y de todos los países. Era el INTEBET de Venezuela, de PDVSA, de esa gran empresa que creó Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo recupera usted eso? Imposible. PDVSA no existe. Usted tiene que ir en este momento con una política petrolera. Nosotros, la política petrolera la hacíamos con PDVSA. Que PDVSA empezara a crecer, la hicimos crecer 1 millón de barriles en la producción de petróleo hasta el año 92 y eso iba a seguir hasta el año 2000, 2000 y pico. PDVSA podía producir perfectamente hoy 8 millones de barriles. No produce ni 100,000. Entonces, fíjense, en este momento la política petrolera tiene que ser de apertura total del sector petrolero. Tienen que venir las compañías multinacionales otra vez a hacer el favor de recuperar la producción petrolera de Venezuela. O sea, lo que se hizo en los gobiernos desde el general Gómez, pasando por el gobierno de Pérez Jiménez, ¿verdad? Hasta que Carlos Andrés nacionalizó el petróleo en el año 76. El petróleo en Venezuela lo producía una multinacional. Sí. Doctor, eso es lo que usted tiene que hacer. Ahorita usted no tiene a PDVSA, usted tiene que abrir el sector petrolero. Entonces hay cambios. Tiene que ir a lo que yo llamo, bueno, la política de deuda, que ya le dije que fue muy importante en el año 89, ahora tiene que ser todavía más drástica. La deuda de Venezuela no vale nada, vale 0. Un país que se está muriendo de hambre, su deuda no existe, vale 0. Es como una empresa que está quebrada, que está en bancarrota, que tiene que ir a Chapter 11, ¿verdad? A un Chapter 11 y, bueno, pierden, los accionistas pierden su capital y si algo queda para los bonos. Pero en el caso de Venezuela no hay ni siquiera con qué pagar esa deuda gigantesca. Un momentico. En este momento hay que desconocer toda la deuda externa de Venezuela. Toda.
todos los bonos, 2020, 30-30, 40-40, no, eso desapareció. Además, esa deuda fue comprada por especuladores financieros en el mercado secundario en Wall Street a 20 centavos. Le han sacado el jugo, la sangre como sanguijuela al pueblo de Venezuela, ¿verdad? Muchos de los propietarios de esa deuda son los mismos funcionarios de esta dictadura y sus testaferros, ¿verdad? Esa deuda tiene que ser desconocida en su totalidad, así como tiene que ser desconocida en su totalidad la deuda con China y la deuda con Rusia. O sea, estamos ante una reestructuración de la deuda que requiere un descuento del 100%, no del 70% que nosotros logramos en el 89, sino del 100%. O sea, la cosa ahora es de verdad candela. ¿Okay? ¿Usted considera? Tenemos que ir a un plan masivo con los organismos multilaterales, como lo hice yo. Yo firmé en aquel momento y monté el programa más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional hasta ese momento. Más grande que los de Brasil y de la India. Fue el programa de Venezuela que nosotros firmamos en abril de 1989. ¿Verdad? Ahora usted tiene que ir a un programa similar o mayor con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la reconstrucción de la infraestructura venezolana, del sector público, del sector educativo, del sector de salud, del sector eléctrico, del sector de agua. Tiene que ir a, yo lo llamo un plan Marshall, como el plan Marshall que los americanos llevaron a Europa después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a la reconstrucción europea.